Ok. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa, nueva edición, nuevo episodio de Ídolos, que es donde platicamos un poco o un mucho sobre una celebridad, un artista, al cual yo personalmente yo idolatro, pero yo sé que muchas personas pueden llegar a idolatrarlo. Ya saben que ya tuvimos a Tintán, ya tuvimos a Gabilondo Soler, y hoy toca el gran loco, el gran excéntrico, el gran surrealista, Salvador Dalí. Un aplauso para Salvador Dalí, por favor. Bueno, vamos a iniciar tratando de entender qué es el surrealismo, porque pues igual lo hablamos mucho, lo escuchamos mucho que dicen eso, pero no sabemos bien qué es, ¿no? También no crean que yo soy experto, yo no estudié arte, pero déjenme decirles que el surrealismo surgió en Francia por allá por 1910 y la definición la dio este hombre llamado André Breton en un libro que se llama Manifiesto Surrealista. Les voy a leer la definición que dio Breton. Disculpen si no se pronuncia así, pero bueno, se las voy a decir cómo va la definición. Dice, el surrealismo es automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, ya sea verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento del pensamiento dictado del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. A lo que yo entiendo, el surrealismo es todo lo que te dicte la mente, plásmalo. No te fijes en si está bonito, si está no te fijes en las reglas de la sociedad, no te fijes en nada. Lo que tú tengas adentro, plásmalo, ahí está. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto, vamos a platicar un poco de los inicios de Salvador y vamos a ver cuándo nació. Salvador nació en Figueres, España. Creo que es un municipio de Cataluña, en Genova. De hecho, si le ponen en Google Maps Figueres, ahí les va a aparecer, miren, casa natal de Salvador Dalí. Ahí lo pueden ver en Google Maps y ahí les aparecen unas imágenes de su casa. Él nació el 11 de mayo de 1904. Miren, ahí está el pequeño Salvador. Vamos a decir que fue el tercer Salvador. Ahorita les digo por qué. Su mamá se llamaba Felipa Domenech Ferrés y su papá se llamaba Salvador Dalí Cusi o Cusí. ¿Por qué les digo que es el tercer Salvador? Porque uno era su papá y el segundo fue su hermano, que 9 meses antes de nacer Salvador se murió por una infección en el estómago. Desde ahí empiezan las cosas raras en la vida de Salvador Dalí. ¿Por qué? Porque su papá llevó a Salvador Dalí de 5 años a la tumba de su hermano muerto y le dijo, tú eres la resurrección de tu hermano muerto. O sea, el papá lo llevó a la tumba para decirle que era la resurrección del hermano que se murió. De hecho, eso lo marcó mucho a Salvador. De hecho, mucha gente dice, muchos de las fuentes que busqué, dicen que quizás por eso su forma de ser tan excéntrica, tan loca, tan diferente a todos los demás, para separarse un poco de lo que él pensaba que hubiera sido su hermano, ¿no? Su hermano se llamaba Salvador Galo. Y llegó a decir que, fíjense lo que llegó a decir Salvador Dalí. Nos parecíamos como 2 gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta. Fíjense, eso nos da un poco la razón de que quizás él trató de ser muy, muy diferente a lo que él pensaba que era su hermano, ¿no? Pero tanto lo afectó, le pegó tan profundo eso de que era la resurrección de su hermano, que hizo un cuadro que se llamaba Retrato de mi hermano muerto. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí se los pongo. Ok. Bueno, seguimos hablando de Salvador Dalí. Él, como todos los genios, como todas las personas que sabemos,
Él no era un buen estudiante. Su papá lo tuvo que sacar de la escuela muchas veces. De hecho, hay un dato curioso que bueno, ya veremos o ya verán si es cierto o no, que él quería ser futbolista, pero obviamente pues no tenía el talento. Pero él tuvo de compañero en el equipo de fútbol a una leyenda del Barcelona, que se llama, o se llamaba, déjenme ver, Josep Samitier, que es el tercer máximo goleador histórico del Barcelona, un puesto abajo de Messi. Ahorita la verdad no sé si siga ese nivel, pero hasta donde investigué está un abajo de Messi, el tercer goleador del Barcelona. Pero bueno, después Salvador se fue a estudiar con Ramón Pichot, que era un ilustrador, y él le recomendó al papá de Salvador Dalí que lo llevara con Juan Núñez. Él le enseñó la disciplina, le enseñó las bases, le enseñó todo, e incluso apoyó a Salvador para que su papá no lo sacara de estudiar arte, para que lo apoyara. Muchas veces Salvador Dalí se refirió a Juan Núñez con mucho cariño, con mucho respeto, porque él enseñó todas las bases y lo bello de esto que es la pintura, ¿no? Ahí está. En 1921, la mamá de Dalí muere de cáncer de útero y su papá se casa con su tía Catalina. Hay unas fuentes que dicen que Salvador nunca se lo perdonó a su papá, pero hay otras fuentes que dicen que sí la quiso, aunque nunca la llamó mamá, siempre fue la tía Catalina, pero como había cariño en la familia, no hubo ningún problema de parte de Salvador. Cuando murió la mamá de Salvador Dalí, él dijo unas palabras que se las voy a citar. Dice: fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Fíjense el concepto que tenía de su mamá Salvador. Dice, se los voy a repetir porque es muy bonito. Dice: no podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Así de fuerte le pegó a Salvador Dalí, que bueno, más adelante no les voy a decir spoiler, pero va a haber algo medio raro, ¿no? Bueno, después de eso, de la muerte de su madre, Salvador se fue a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando. Ahí luego llamó la atención por su forma de vestir, por su forma de comportarse. De hecho, cuando llegó ahí, usaba un cabello largo, gabardina y una corbata que arrastraba hasta los pies. No hay fotos de esa época, pero les voy a enseñar una foto de más o menos, no actual, obviamente, pero de cómo se las gastaba nuestro Salvador. Miren, ahí está. El origen de su bigote, hay una teoría de su bigote que le llaman el bigote de las 10:10 por las manecillas del reloj. Y dicen que estaba inspirado en un cuadro que estaba en su casa de un militar catalán. Déjenme acomodar la imagen. De un militar catalán llamado Josep Margarit. Miren, ahí están. Me voy a hacer a un ladito para que los puedan ver. Josep Margarit o de Diego Velázquez, un pintor andaluz a quien Salvador admiraba. Puede ser, cualquiera de esos dos tiene parecido el bigote, o por lo menos el chanfle que tenía, ¿no? Y bueno, de ahí dicen que pudo haberse inspirado, para el bigote de las 10:10 que tenía, ¿no? Bueno, ya en la universidad se encontró con Luis Buñuel, que aquí lo vemos, el director de cine, también muy surrealista Luis Buñuel, y el poeta Federico García Lorca. Ese poeta le declaraba su amor persistentemente a Salvador Dalí. Les platico un poco de García Lorca. Él en esa época no estaba bien visto ser homosexual y él descubrió que pues no le atraían las mujeres
pero también notó que Salvador Dalí no era de los que andaban tras de mujeres y dijo, ahí hay una oportunidad. Y lo coqueteaba, lo idolatraba, lo halagaba, pero nunca se dio nada. De hecho, cuando se separaban, el coqueteo seguía con cartas del poeta y todo esto. Salvador a todo dar, se sentía amado, se sentía admirado, pero nunca pasó nada, nunca llegó a más. De hecho, una vez Salvador Dalí criticó muy fuerte una obra de García Lorca, y García Lorca se enojó mucho y le regresó la crítica en un proyecto que tuvo con Buñuel Salvador Dalí, y de ahí se separaron. Ya no hubo más romance ni coqueteo. Entonces, pues ahí se acabó, señores, el romance de Lorca y Dalí. Okay. Después de eso, Salvador Dalí fue expulsado de la academia. O poquito antes de recibirse de la escuela, ya iba a salir y que lo expulsan. ¿Pero por qué lo expulsaron? Porque él dijo que no había nadie en esa escuela que pudiera valorarle. O sea, que nadie estaba al nivel de valorar su trabajo por todo el talento que tenía. Fíjense, nada más así se los dijo a la Academia de Bellas Artes, ¿no? Entonces fue expulsado. Ya estando en París, trabajó con Buñuel en 2 películas, colaboró en 2 películas, que es la del Perro Andaluz y La Edad de Oro. Más adelante, aquí es donde les decía yo que el amor para su madre era algo grande, pero esta parte a lo mejor no la entendemos muy bien. Expuso una obra, un dibujo que se llamaba Sagrado Corazón de Jesucristo, que es este. Pero dice ahí en el dibujo, dice, en ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. Esto causó que su padre se enojara muchísimo y no es menor el enojo. Y no entendemos por qué, o sea, en ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. Pero el papá de Salvador se enojó mucho y le exigió que pidiera disculpas, que ofreciera disculpas, mejor dicho. Él se negó y lo que hizo fue, fíjense nada más cómo trabaja la mente de esas personas. Su papá le pide una disculpa pública y él se niega, y lo que hace es llevarle un preservativo lleno de espermas de él. A ver, esto no me lo corten. Bueno, que no me lo corten. Bueno, su papá le pide una disculpa pública. Salvador le lleva un condón repleto de semen, se lo avienta y le dice, toma, ya no te debo nada. Imagínense nada más la escena, señores. Espero que por lo menos estuviera amarrado el preservativo, ¿no? Pero esa fue su contestación a la petición de disculpas de parte de su padre. Bueno, y esa fue la ruptura de su papá con Salvador. Pero fíjense que al final no le afectó, no hubo afectación. De hecho, una de sus obras más conocidas, a ver, me hago para acá, la de ahí, La persistencia en la memoria. Miren, esta es de las más conocidas de Salvador Dalí. La hizo después de eso, o sea que su inspiración seguía intacta, ¿no? A pesar de la ruptura con su papá. Perdón. En París conoce a Gala, y quien sería el amor de su vida. Y al final, ella en ese momento estaba casada con Paul Eluard, pero se separó para juntarse con Salvador. Ella tenía una hija, Cecile, y ella era 10 años más grande que Salvador Dalí. Pero él siempre ha dicho que ha sido el amor de su vida, su musa. Y para otros, ella era una manipuladora que controlaba mucho a Salvador Dalí. Pero bueno, al final se complementaron perfectamente él y ella. Y siguieron los éxitos de Salvador.
En esa época siguieron las exposiciones de Salvador y él tenía un mecenas. ¿Qué es un mecenas? Alguien que lo apoya económicamente para hacer sus exposiciones. Ese mecenas se llamaba Edward James. Vamos a hacer un paréntesis aquí, un poco grande, porque, bueno, Edward James era un poeta, escultor y mecenas de varios artistas, pero sobre todo de Salvador Dalí. Y él, en 1940, vino a Cuernavaca, Morelos, fíjense. Vino a Cuernavaca, Morelos, y del 40 al 44, no, del 44 al 84 que murió, fue intercalando su residencia entre México e Inglaterra. Edward James, tiene un parque surrealista en San Luis Potosí. Les voy a enseñar unas fotos. Bueno, antes, era tanto la admiración de Salvador y el agradecimiento que en esta pintura que se llama Reflejo de Elefantes, déjenme ver si lo puedo agrandar un poco más. Esperen. Aquí aparece. Ok. Y les voy a enseñar unos fotos del jardín que está en San Luis Potosí. Déjenme. Miren, esas son fotos del jardín que está en San Luis Potosí, el jardín surrealista. Ahí abajo en la descripción del video les puse el link para que puedan visitar la página. Y ahí creo que recorridos, la verdad eso ya no lo vi muy bien. Ese es el jardín de Edward James y fue una parte muy importante para Salvador porque pues le patrocinaba las exposiciones y todo eso, ¿no? Bueno, poco después Salvador regresó al cine haciendo unos escenarios y unas decoraciones para Alfred Hitchcock en la película Spellbound. Miren, es en esa película. Déjenme la centro un poco más. Ahí está. Y también trabajó con Walt Disney en una película que es un cortometraje que no tiene mucho que lo estrenaron en el 2003. Creo que lo pueden ver en YouTube. Si lo encuentro, les pongo ahí el link. Pero trabajó con Walt Disney en una película que se llama Destino, que ahí está la portada, miren. Las imágenes están raras, la música chida. Véanla, voy a tratar de ponerles el link aquí abajo, si no les voy a decir, les pongo el link de dónde pueden conseguir ver ese video. Entre otras cosas, ¿por qué aparece eso? Me van a decir esto de Chupa Chups. Salvador Dalí hizo también un poco de comerciales. Él diseñó este logo de las paletas Chupa Chups. Miren, ese logo que a muchos gustará y a muchos no, lo diseñó Salvador Dalí. Y también hizo comerciales para Alka-Seltzer y para un chocolate Lambín o Lombín, no recuerdo. Pero bueno, en 1989, el 23 de enero, tiene una falla cardiorrespiratoria y muere Salvador Dalí. Y él estaba escuchando su álbum favorito, que es Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Y bueno, murió en su casa frente a la iglesia de San Pere. Y ahí había sido bautizado y había tomado su primera comunión. En la herencia, él le dejó todo a el Estado español. O sea, todo se lo heredó al Estado español, señores. Amigos, esta es un poco la historia de Salvador Dalí. Como les digo, ahí les pongo abajo los links de las fuentes que encontré. El link del jardín de Edward James, que creo que sigue abierto, porque la página se ve que está activa. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que no haya sido tedioso. Traté de buscar hechos interesantes de Salvador. Cualquier comentario me lo dejan aquí abajo. Quizás el fin de semana, el viernes o sábado, hagamos algún en vivo, y si quieren preguntar algo del tema, pues a lo mejor se los puedo contestar, ¿no? Por todo lo que fui leyendo. Espero que les haya gustado. Échenle un ojo a las pinturas de Salvador Dalí, échenle un ojo a las películas de Alfred Hitchcock, a Spellbound
y a Destino de Walt Disney, con colaboración de Salvador Dalí. Y bueno, me despido, amigos. Nos vemos al próximo Ídolos o al próximo video que haga de pues a ver de qué se me ocurre hacer, ¿no? Cuídense mucho y bueno, pues un aplauso para el gran Salvador Dalí. Un aplauso para él. Nos vemos, cuídense mucho.